de pie, junto a la tumba de mi padre. Viendo cómo bajaban su ataúd a la tierra, mi madrastra, Constanza, eligió ese preciso momento para anunciar a los 47 miembros de la familia que yo no era su hija biológica. Pero cuando el abogado de papá sacó un sobresellado y dijo a Agustín, dejó algo exactamente para este escenario. Vi cómo la sangre desaparecía de su rostro, el cementerio estaba en silencio, excepto por el zumbido mecánico del dispositivo de descenso, y el suave llanto de mi tía Elena. El aire de octubre me calaba a través del vestido negro, pero apenas lo sentía, estaba adormecida por 3 días de aceptar condolencias, hacer arreglos y fingir que la apenas disimulada satisfacción de Constanza no me hacía querer gritar. Antes de dejar descansar a Agustín, dijo Constanza, dando un paso al frente con su traje negro de diseñador, que probablemente costaba más que la hipoteca de la mayoría. ¿Hay algo que todos necesitan saber sobre Isabel a mi nombre? En sus labios sonaba veneno. Había esperado hasta este preciso momento, cuando papá no podía defenderme, cuando yo estaba en mi punto más vulnerable, cuando toda nuestra familia estaba reunida. El cálculo detrás de ello me revolvió el estómago. Esta niña me señaló como si fuera una prueba en un juicio. Ha estado viviendo una mentira durante 32 años. No es la hija biológica de Agustina Las. Exclamaciones de sorpresa llegaron en oleadas. El tío Ricardo, hermano de papá, dejó caer su devocionario en el barro. Mi prima Catalina me agarró del brazo. Alguien detrás de mí susurró, «Dios mío». Pero yo no podía moverme, no podía respirar, no podía procesar lo que estaba sucediendo en el funeral de mi padre. «Estás mintiendo», logré decir, pero mi voz sonaba extraña y distante. «¿Lo estoy?» Constanza sacó una carpeta que había estado escondiendo bajo su abrigo. ¿El grupo sanguíneo de Agustín era O negativo? Isabela aquí es AB positivo. Es genéticamente imposible que él sea su padre. Tengo los registros médicos aquí mismo a mi hermanastro Benjamín. Con su 1,80 m y traje de $1000, se paró junto a su madre con una sonrisa burlona que me hizo querer arrojarle barro a sus zapatos lustrados. «Lo siento, hermanita», dijo, arrastrando la palabra como si fuera una broma. «Supongo que no eres realmente de la familia después de todo. Mamá ya habló con abogados sobre el testamento». El suelo pareció inclinarse. Mi padre llevaba exactamente 3 días muerto, y ya estaban tratando de borrarme de su vida. El hombre que me enseñó a andar en bicicleta, que me acompañó por el pasillo en mi primer día como profesora, que me llamaba cada domingo por la noche solo para saber de mi semana. Y Constanza estaba aquí, junto a su tumba, diciéndoles a todos que él no era realmente mi padre. «¿Cómo te atreves?» Mi tía Elena finalmente encontró su voz. En su funeral. «Constanza, ¿no tienes vergüenza?» «Solo estoy diciendo la verdad», dijo Constanza, su voz con esa falsa dulzura que había perfeccionado. «Todos merecen saber que el verdadero legado de Agustín pertenece a su sangre real». A Benjamín fue entonces cuando el señor Valenzuela se aclaró la garganta. Había estado parado en silencio junto al gran roble, sosteniendo su maletín como si contuviera códigos nucleares. Eugenio Valenzuela había sido el abogado y amigo de papá durante 20 años. Había estado en mi graduación del colegio, de la universidad. Incluso en la primera noche de reunión de apoderados de mi escuela, señora Valdivia, dijo, su voz profunda cortando el caos. «Antes de continuar con este espectáculo, quizás deberíamos discutir lo que Agustín dejó a mi cuidado». La confianza engreída en el rostro de Constanza se resquebrajó ligeramente. «¿De qué estás hablando?» El señor Valenzuela avanzó. Cada paso medido, su traje gris estaba impecable, su expresión tallada en piedra. Agustín anticipó que esto podría suceder. Hace 6 meses vino a mi oficina con instrucciones muy específicas y un paquete sellado. «Esto es ridículo», farfulló Constanza, pero noté que sus dedos apretaban la carpeta. «Dijo», continuó el señor Valenzuela, ahora parado directamente entre Constanza y yo. «Y cito, sí, Constanza, intenta afirmar que Isabela no es mi hija en algún momento después de mi muerte».
Debes leer inmediatamente esta carta y reproducir esta grabación en el cementerio. Quedó tan silencioso que podía oír. El tráfico distante en la avenida principal. 47 miembros de la familia Valdivia permanecían congelados, esperando ver qué pasaría. Incluso el director de la funeraria se inclinó ligeramente. El señor Valenzuela sacó de su maletín un sobre grande de Manila con la letra de papá, para ser abierto solo bajo las circunstancias discutidas. Debajo, en su cuidada caligrafía, mi hija Isabella, es mi mayo ere logro. Mis ojos ardieron con lágrimas que me negué a dejar caer. Incluso en la muerte, papá todavía me estaba protegiendo, todavía me llamaba su hija. Esto es una tontería teatral, dijo Constanza, pero su voz había perdido su filo. Tengo registros médicos. Yo también, dijo simplemente el señor Valenzuela. Sacó también una pequeña grabadora digital. Agustín era muy meticuloso. Dejó tanto documentación escrita como su propio testimonio grabado. Entonces, dígame, señora Valdivia, ¿le gustaría que lea la carta primero? ¿O escuchamos la propia voz de Agustín, explicando la verdad sobre quién es y quién no es su hijo biológico? El énfasis que puso en esas últimas palabras hizo que Constanza retrocediera. La sonrisa de Benjamín finalmente desapareció, reemplazada por confusión. Miró a su madre, luego al señor Valenzuela, luego a mí. Esto es un truco, dijo Constanza, pero su voz temblaba. Estás mintiendo. La expresión del señor Valenzuela no cambió. Agustín sabía que habías reunido esos registros médicos. Constanza, sabía de tus planes. Sabía de bastantes cosas. En realidad, por eso se aseguró de que yo tuviera todo lo necesario para proteger a su hija de lo que él llamó asesinato de reputación póstumo. Encontré mi voz. Más fuerte, ahora. Lea la carta, señor Valenzuela, que todos escuchen lo que mi padre tenía que decir. El abogado rompió el sello del sobre con precisión formal. Sacó varias páginas cubiertas con la distintiva letra de papá, junto con lo que parecían documentos oficiales. Espera, dijo Constanza, su rostro ahora del color del cielo gris de octubre. No necesitamos hacer esto aquí. Podemos discutirlo en privado. Pero tú ya lo hiciste público, dijo la tía Elena, su voz afilada. Tú comenzaste este espectáculo, Constanza. Veamos cómo termina. El señor Valenzuela se ajustó las gafas, se aclaró la garganta una vez más y comenzó a leer las palabras que mi padre había escrito 6 meses atrás, cuando todavía estaba vivo, todavía riendo, todavía llamándome cada domingo por la noche, pero de alguna manera, sabiendo que este momento llegaría, a mi amada hija Isabella, comenzó, y supe, incluso antes de escuchar otra palabra, que papá estaba a punto de revelar verdades que cambiarían todo a mi padre. Agustín no era solo mi papá, era mi ancla. Después de que mamá murió cuando yo tenía 7 años, me crió solo durante 15 años antes de que Constanza entrara en nuestras vidas como un tornado con tacones de diseñador. Recuerdo el día que me enseñó a andar en bicicleta en nuestra entrada, sus manos fuertes estabilizándome mientras corría a mi lado. Isita, cariño, te tengo. Nunca dejaré que te caigas, había dicho. E incluso cuando finalmente me soltó, supe que todavía estaba allí. Papá era dueño de 3 ferreterías exitosas en Santiago, Ferretería Valdivia e Hijos, cada una un testimonio de su creencia de que buenas herramientas y buenos consejos podían arreglar casi cualquier cosa. Cada sábado por la mañana, hasta que me fui a la universidad, visitábamos cada local juntos. Era nuestro ritual. Me presentaba a cada empleado, a cada cliente habitual, siempre de la misma manera. Esta es mi hija, Isabela. Algún día será profesora. El orgullo en su voz me hacía sentir más alta. La tienda olía a aserrín y metal. Papá me dejaba ayudar con el inventario, enseñándome a contar arandelas y clasificar tornillos, mientras me contaba historias sobre el abuelo Valdivia, quien había iniciado la primera tienda con nada más que un préstamo de $1,000 y determinación. Todo esto será tuyo algún día, Isita, decía. No solo las tiendas, sino el legado. La reputación en mamá llevaba 15 años muerta cuando apareció Constanza. Yo tenía 22, recién egresada de la universidad, comenzando mi primer trabajo como profesora.
en la Escuela Básica Providencia. Papá la conoció en una cena del círculo de empresarios. Ella era nueva en la ciudad, dijo, empezando de nuevo después de un divorcio difícil. Tenía un hijo llamado Benjamín, que recién comenzaba el colegio y buscaba estabilidad, un buen hombre que pudiera ser una figura paterna. Papá se enamoró perdidamente. Después de años de citas casuales, de repente traía a Constanza a las cenas dominicales, la llevaba a las tiendas, la introducía en nuestra vida. Era hermosa de esa manera pulcra que hacía que otras mujeres se sintieran mal vestidas. Se reía de los chistes de papá. Elogiaba su sentido de los negocios y le decía constantemente lo afortunada que se sentía de haberlo encontrado. Quiero que te caiga bien. Isabela, me había dicho papá una noche, sé que nadie puede reemplazar a tu madre. No estoy tratando de hacer eso, pero Constanza me hace feliz y Benjamín necesita estabilidad. Ese chico ha pasado por mucho con su padre, abandonándolos, así que lo intenté. Le di la bienvenida a Constanza. Ayudé a Benjamín con sus tareas, pero algo estuvo mal desde el principio. La forma en que la sonrisa de Constanza nunca llegaba a sus ojos cuando me miraba. Cómo reorganizó las fotos de la sala para que las de mamá fueran menos visibles. La forma en que mencionaba el valor de la tienda en conversaciones casuales. Después de que se casaron, los cambios llegaron lentamente. Isabela, cariño, decía con sus sonrisas a Karina, ¿no estarías más cómoda comiendo en tu habitación mientras Benjamín y yo ayudamos a Agustín con los planes de negocio? ¿O Agustín no te mencionó? Estamos cambiando las visitas de los sábados a la tienda. Benjamín necesita ese tiempo con su nuevo padre. Cada exclusión me empujaba más lejos de la vida de mi padre. Benjamín era peor. A los 15 ya era más alto que yo, con los rasgos afilados de su madre y ojos calculadores. Hacía comentarios sobre ser el único hijo de papá, sobre llevar el apellido Valdivia, sobre cómo las tiendas necesitaban un toque masculino. Papá nunca escuchó estos comentarios. Cerca de papá, era el hijastro perfecto, pero papá no se dejó engañar del todo. Se aseguró de que nuestra tradición de los sábados continuara, solo que más temprano. Nadie reemplaza a mi cita, dijo firmemente, cuando Constanza sugirió que yo era demasiado mayor para esas cosas. Mantuvo mis fotos en su oficina, mantuvo mi habitación de la infancia exactamente como la había dejado. Me llamaba cada domingo por la noche, sin falta, 3 semanas antes de su muerte. Papá me llamó para cenar. Solo nosotros dos. Constanza estaba en casa de su hermana, llevando a Benjamín a ver universidades. Papá preparó su famoso estofado. Comimos en silencio antes de que hablara. Isabela, hay cosas que necesito decirte, dijo, agarrando mi mano. Pero aún no, el momento no es el adecuado. Solo recuerda, no importa lo que digan después de que me haya ido, eres mi hija. La sangre no hace a la familia. El amor sí, y te he amado desde el momento en que tu madre me dijo que estaba embarazada. Papá, ¿me estás asustando? ¿Estás enfermo? No, cariño, solo poniendo mis asuntos en orden. Un hombre de mi edad necesita estar preparado. Apretó mi mano. Me he asegurado de que estés protegida. El señor Valenzuela tiene todo. Confía en él si algo sucede. Y recuerda, eres una Valdivia, mi hija, mi verdadera heredera. Nada ni nadie puede cambiar eso. 4 días después, el infarto masivo se lo llevó. Rápido, dijo el doctor misericordioso. Estaba en su tienda original, la que empezó el abuelo. Lo encontraron sentado en su escritorio, con una foto de mamá y mía de mi graduación universitaria en la mano. El funeral fue hermoso. Sus empleados formaron una guardia de honor. La iglesia San Francisco de Sales se desbordó de gente. Tocaron sus himnos favoritos. Di el panegírico. Mi voz de profesora de alguna manera se mantuvo firme. Les hablé de los sábados en las tiendas, de cómo papá me enseñó que los negocios se basaban en la confianza, de cómo una vez se quedó abierto hasta medianoche en Nochebuena por un cliente. Mi voz se quebró solo una vez. Agustín Valdivia creía que las herramientas podían arreglar cosas, dije,
pero su mayor herramienta fue el amor. Arregló corazones rotos con paciencia, espíritus quebrantados con bondad y familias rotas con aceptación. Fue mi padre, mi héroe, mi mejor amigo. Constanza se sentó en primera fila con un traje de diseñador. Benjamín a su lado revisaba su teléfono. Querían hablar, pero de alguna manera nunca prepararon nada. Demasiado afligidos, le dijo Constanza al sacerdote en el servicio, junto a la tumba fue más pequeño. El cementerio Parque del Recuerdo estaba en una colina con vista a la ciudad. Octubre había teñido los árboles de naranja y dorado. Mientras el sacerdote terminaba su oración final, mientras todos susurrábamos amén, Constanza se puso de pie. No para tomar una rosa, sino para hacer un anuncio. Antes de dejar descansar a Agustín, dijo, su voz cortando el silencio. Hay algo que todos necesitan saber, algo que Agustín mantuvo oculto. Isabela ha estado viviendo una mentira. A mi tía Elena jadeó. El tío Ricardo dejó caer su devocionario. El sacerdote parecía desconcertado. Constanza continuó, mirándome directamente. Encontré documentos, registros médicos que él había escondido. Isabela no es su hija biológica. Su madre tuvo una aventura. Agustín lo supo todo el tiempo, pero guardó el secreto, dejando que esta niña herede lo que debería pertenecer a su verdadera familia, a Benjamín, su sangre real. Eso no es verdad. Grité, mis piernas temblando tanto que mi prima Catalina tuvo que agarrarme. Papá me lo habría dicho. No teníamos secretos. ¿Lo habría hecho? ¿Oh, Constanza? Sacó la carpeta, sus grupos sanguíneos ni siquiera coinciden. Agustín era O negativo. Está aquí mismo, en su pulsera de alerta médica. Sostuvo la pulsera de papá. Tú eres AB positivo. Tengo tu registro de donación de sangre de esa campaña de la escuela. Es genéticamente imposible, la multitud estalló. Susurros se convirtieron en discusiones. Benjamín se paró junto a su madre, su sonrisa satisfecha. Lo siento, hermanita, dijo en voz alta. Supongo que no sos familia después de todo. Mamá ya habló con abogados sobre impugnar el testamento. Las tiendas deberían ir a la familia de sangre real. A mí han estado planeando esto, dije, mi voz más fuerte. Papá lleva muerto 3 días y están tratando de robar su legado. ¿Robar? La risa de Constanza fue aguda. Estamos tratando de preservarlo para su verdadera familia. Agustín era demasiado blando, pero no dejaré que su equivocada simpatía regale lo que pertenece a Benjamín. Mi tío Ricardo encontró su voz. Constanza, esto es obsceno. El hombre ni siquiera está en la tierra todavía. La verdad no se preocupa por el momento, replicó. Tengo documentación, registros médicos. Incluso encontré una carta entre las cosas de Beatriz que Agustín había guardado, hablando de un compañero de trabajo llamado Patricio, al que ella se había acercado antes de que naciera. Isabela, en cada palabra era un golpe calculado. Los dolientes se dividían, algunos acercándose a mí, otros retrocediendo. Agustín la crió, dijo firmemente la tía Elena. Eso la hace su hija. Legalmente, quizás, dijo Constanza, pero moralmente, ¿debería el legado de la familia Valdivia ir a alguien que no lleva sangre Valdivia? Cuando está Benjamín, a quien Agustín eligió criar, quien realmente aprendió el negocio, fue entonces cuando el señor Valenzuela se aclaró la garganta. Señora Valdivia, dijo, su voz cortando el caos. Antes de continuar con esta exhibición, quizás deberíamos discutir la carta que Agustín dejó conmigo. La confianza de Constanza vaciló. ¿Qué carta? ¿Qué carta? ¿Qué carta? El señor Valenzuela se acercó a la tumba, su rostro impasible. Eugenio Valenzuela había sido más que el abogado de papá. Había sido su amigo. Agustín anticipó que esto podría suceder, dijo. Vino a verme hace 6 meses con instrucciones específicas y un paquete sellado. Fue bastante meticuloso. Esto es ridículo, farfulló Constanza. ¿Tengo pruebas? Aquí mismo. Los registros médicos no mienten. Ciertamente no lo hacen, asintió con calma el señor Valenzuela. Ensacó un sobre grande y una pequeña grabadora digital. Agustín dijo, y cito, ansí Constanza,
Intenta afirmar que Isabella no es mi hija en algún momento después de mi muerte. Debes leer inmediatamente esta carta y reproducir esta grabación. Hacelo públicamente, Eugenio. No dejes que envenene las mentes en privado. A los dolientes se apretujaron más. La sonrisa de Benjamín había desaparecido por completo. «Esto es algún tipo de truco», dijo Constanza, pero su voz había perdido su tono dominante. «Estás mintiendo. Agustín sabía de tu investigación, Constanza», continuó el señor Valenzuela. «Sabía que habías ido al hospital. Sabía que habías accedido a la información de donación de sangre de Isabella a través de tu amiga Patricia en la Cruz Roja Ansí. Sabía de Patricia ayudándote. Sabía de tus reuniones con abogados de herencias 3 meses antes de su muerte. Mi mente daba vueltas. Papá lo había sabido». Pero entonces recordé esa cena, su advertencia sobre confiar en el señor Valenzuela. Si Agustín sabía que yo tenía preocupaciones, entonces debería haberlas abordado en vida, dijo Constanza, tratando de recuperar el control. Pero lo hizo, dijo el señor Valenzuela. Pasó un tiempo considerable investigando no solo la paternidad de Isabella, sino la de todos en esta familia. Los resultados fueron esclarecedores. La forma en que dijo todos hizo que Constanza retrocediera. Benjamín se alejó ligeramente de su madre. ¿Debo leer la carta primero? ¿O preferiría escuchar la grabación?, preguntó el señor Valenzuela. Agustín fue específico en que te diera la opción. Constanza, dijo, siempre te gusta sentir que tenés el control. No tengo que escuchar esto, dijo Constanza, comenzando a alejarse. No, no tiene, asintió el señor Valenzuela. Pero todos los demás, sí. Y si se va ahora, no escuchará la evidencia de Agustín sobre la paternidad de Benjamín. No escuchará sobre la prueba de ADN que hizo. No escuchará sobre Andrés. Constanza se congeló. El nombre Andrés la había convertido en piedra. ¿Quién es Andrés?, preguntó Benjamín, su voz quebrándose. Encontré mi voz entonces más fuerte. Lea la carta, señor Valenzuela, que todos escuchen lo que mi padre tenía que decir. Mi tía Elena se puso a mi lado. El tío Ricardo flanqueó mi otro lado. La familia Valdivia literalmente cerraba filas a mi alrededor. El señor Valenzuela rompió el sello. Dentro había varias páginas de la letra de papá. Antes de comenzar, dijo el señor Valenzuela, debo señalar que Agustín hizo notarizar y atestiguar todos estos documentos. También envió copias a 3 firmas de abogados separadas para ser entregadas a los medios. Si alguien impugna lo que estoy a punto de leer, el rostro de Constanza había pasado de pálido a gris. No puedes amenazarme. No estoy amenazando a nadie, replicó el señor Valenzuela. Simplemente sigo las instrucciones detalladas de Agustín. Quería asegurarse de que la verdad saliera a la luz si alguien intentaba herir a su hija después de su muerte. Se ajustó las gafas. El cementerio estaba tan silencioso. A mi amada hija Isabella y a todos los presentes, comenzó a leer el señor Valenzuela, y las palabras de papá llenaron el aire. Si están escuchando esto, entonces Constanza ha hecho exactamente lo que temía. Ha intentado usar verdades a medias para destruir la vida de mi hija. Así que permítame compartir la verdad completa, documentada y verificada. Sobre la paternidad de todos los involucrados, Benjamín se había quedado muy quieto. Constanza parecía que podría correr. Sí, sabía lo de los grupos sanguíneos. Continuó leyendo el señor Valenzuela. Lo sé desde que Isabella tenía 8 años, cuando necesitó cirugía de emergencia después de caerse de su bicicleta. Mi mente voló a ese accidente, la sala de emergencias. El rostro aterrorizado de papá, el señor Valenzuela, siguió leyendo la carta de papá. Lo que Constanza no sabe es que me hice una vasectomía 3 años antes de conocerla. Después del difícil embarazo de mi difunta esposa Beatriz con Isabella. El embarazo casi mata a Beatriz y decidimos que una hija era bendición suficiente. La vasectomía fue revertida cuando Constanza y yo decidimos intentar tener hijos, sin éxito. ¿Cómo resultó? Sin embargo, Benjamín ya tenía 5 años cuando conocí a Constanza. Tengo pruebas de ADN de que Benjamín no es mi hijo biológico, pero lo crié como propio, porque eso es lo que hacen los padres. El rostro de Constanza había pasado de blanco a verde. Eso es imposible. ¿Estás inventando esto? Agustín
Nunca dijo nada sobre una vasectomía. Hay más, dijo el señor Valenzuela leyendo. Sabía desde el día en que me casé con Constanza que Benjamín no era mío. Era matemáticamente imposible. Pero amé a ese niño de todos modos. Traté de criarlo bien. Traté de enseñarle el valor del trabajo duro y la honestidad, aunque no estoy seguro de que esas lecciones hayan arraigado. Benjamín tropezó hacia atrás. Mamá, ¿de qué está hablando? Constanza ni siquiera podía mirar a su hijo Anel. Señor Valenzuela levantó la grabadora digital. ¿Escuchamos las propias palabras de Agustín ahora? Sin esperar respuesta, presionó play. La voz de papá llenó el cementerio, fuerte y clara. ¡Hola! A todos. Si están escuchando esto, entonces Constanza ha intentado herir a mi hija. Así que déjenme aclarar las cosas. Podía imaginarlo sentado en su escritorio. Constanza, sé que Benjamín no es mío. Lo sé desde el día en que accidentalmente dejaste tu diario abierto en nuestra cama, escribiendo sobre el verdadero padre de Benjamín, tu entrenador personal Andrés, a quien todavía veías el primer año de nuestro matrimonio. Sí, sé de las sesiones de yoga de los martes por la tarde. Sé del dinero que le enviabas mensualmente, llamándolo entrenamiento físico. En nuestros estados de cuenta jadeos recorrieron la multitud. El rostro de Benjamín estaba pálido como el vestido de diseñador de su madre. Mamá. Mamá. La voz de Benjamín se quebró. Es esto, ¿verdad? La grabación de papá continuó. Tengo la prueba de ADN aquí mismo, realizada hace 2 años cuando Benjamín necesitó análisis de sangre para su examen físico deportivo universitario. El laboratorio fue muy discreto, 0% de probabilidad de paternidad. Pero amo a ese niño de todos modos, porque el amor no se trata de ADN. Traté de ser el padre que nunca tuvo, aunque Constanza se aseguró de envenenar eso cada vez que pudo. Apágalo, susurró Constanza, pero su voz no tenía fuerza. Ahora, sobre Isabela siendo AB positivo, mientras yo soy O negativo, sí, eso es verdad. Pero lo que no sabes, Constanza, es que la madre de Isabela, Beatriz, era adoptada. Su padre biológico no fue el hombre que la crió. Cuando Beatriz estaba muriendo, me contó todo. Había sido adoptada de bebé por los Morales, quienes la amaron completamente, pero durante su tratamiento contra el cáncer necesitó historial médico familiar. Encontró a su padre biológico, un profesor llamado David Rojas, que tenía sangre AB positivo. A mis piernas casi cedieron. Mamá había sido adoptada. Los abuelos que había amado no eran sus padres biológicos, pero eran sus verdaderos padres. Los que la criaron, la amaron. Al igual que papá, era mi verdadero padre. Sin importar la sangre, Beatriz me hizo prometer que nunca complicaría la vida de Isabella. Con esta información, continuó la voz de papá. Dijo que los Morales eran sus padres en todo lo que importaba. Pero ¿cómo estás forzando este asunto, Constanza? Aquí está la verdad completa. Isabela es absolutamente mi hija biológica. Hicimos una prueba de ADN cuando tenía 8 años durante esa cirugía de emergencia. Necesitaba saberlo por razones médicas. 99.98% de probabilidad de paternidad. El señor Valenzuela sacó otro documento. Aquí está la prueba de ADN certificada de hace 24 años con la firma de Agustín y el sello del hospital. Tengo el original. ¿Se han presentado copias ante el tribunal? La voz de papá regresó. También dejo una segunda carta, solo para Isabela, explicando por qué nunca le conté sobre la adopción de su madre. Pero Constanza, si estás forzando esto, sabe que he instruido al señor Valenzuela para asegurar que el testamento se mantenga como está escrito. Isabela hereda las tiendas y la casa principal. Vos recibís el departamento de la playa y tu acuerdo según nuestro acuerdo prenupcial. Sí, sé que pensaste que destruiste tu copia, pero los abogados guardan excelentes registros. Benjamín recibe su fondo universitario, que mantuve a pesar de saber la verdad, porque él es inocente en tus engaños. Una cosa más. Constanza, la grabación que pensaste que borraste de nuestro sistema de seguridad doméstico, donde le decías a Andrés por teléfono que te asegurarías de que la hija biológica no recibiera nada después de que muriera el viejo tonto. Tengo copias, 3, en realidad,
una con el señor Valenzuela, una en mi caja de seguridad y una con la fiscalía por si algo sospechoso me sucedía. El silencio que siguió fue absoluto. El director de la funeraria parecía haber presenciado un asesinato. También quiero que todos sepan, concluyó la voz de papá, más suave ahora, que perdono a Constanza por las infidelidades, las mentiras. Seguí casado con ella porque había hecho votos y porque esperaba que cambiara. Pero sobre todo me quedé por Benjamín, que necesitaba un padre, aunque su madre se aseguró de que nunca me respetara. Isita, cariño, si estás escuchando esto, sabe que fuiste la luz de mi vida. Sos mi hija, mi legado, mi mayo, era el logro. No las tiendas, no el negocio, ambos en te quiero. Isita en cuida el apellido. Es tuyo por nacimiento. Por amor y por derecho en la grabación terminó con un suave clic, que resonó como un trueno. Constanza se fue antes de que bajaran completamente el ataúd, sus tacones de diseñador hundiéndose en el césped. Benjamín se quedó congelado un momento, luciendo perdido y más joven que sus 21 años, antes de correr tras su madre. El resto de nosotros los vimos irse en silencio atónito. Luego volvimos a despedirnos de papá correctamente en una semana. Constanza se había mudado a casa de su hermana. Ni siquiera empacó adecuadamente, solo huyó de la ciudad. Los de la mudanza vinieron después. Observé desde la ventana cómo cargaban sus muebles caros, su ropa de diseñador. Cada pieza dada con amor, recibida con cálculo. Benjamín se quedó, sin embargo, me llamó la noche después del funeral, su voz rota. «¿Isabela?», dijo. Y pude oírlo llorar. No sabía nada de eso, de Andrés, del ADN, de lo que mamá estaba planeando. Te juro que no sabía. Lo sé, dije, porque de alguna manera lo sabía. Benjamín había sido cruel, sí, pero había sido moldeado por el veneno de su madre. Él también era mi papá, ¿no? Continuó. Aunque sabía que no era suyo, aunque mamá era horrible con él, todavía venía a mis partidos, todavía me enseñaba sobre el negocio, todavía me llamaba hijo. Sí, dije, recordando todas las veces que papá había intentado incluir a Benjamín. Él era tu papá. Eligió ser tu papá todos los días. Eso es lo que lo hizo increíble. Lo siento, susurró Benjamín. ¿Por todo? ¿Por cómo actué? ¿Por lo que dije en el funeral? Lo siento mucho, esa conversación lo cambió todo. Benjamín se alejó de la influencia de su madre y preguntó si podía ayudar en las tiendas, no para tomar el control, solo para trabajar, para honrar al hombre que había sido más padre para él que nadie. Le di un trabajo en la tienda original, empezando desde abajo, tal como papá me había hecho hacer. Benjamín trabajó duro. Los empleados desconfiaban al principio, pero se los ganó con esfuerzo genuino y humildad. 6 meses después, estábamos cenando en la casa. Mi casa ahora. Benjamín se había convertido en un invitado habitual, luego gradualmente en un amigo. Luego, de alguna manera, en un hermano real. Encontré algo, dijo, sacando un sobre. Mamá lo dejó atrás. Es de Agustín, fechado hace 2 años. La carta estaba dirigida a Benjamín. No sé si alguna vez leerás esto, pero necesito que sepas que la biología no nos define. No soy tu padre biológico, pero elegí ser tu papá. No siempre fue fácil. Te resististe, envenenado por la amargura de tu madre, pero vi destellos de quién podría ser. No sos responsable de las elecciones de tu madre ni de quién fue tu padre biológico. Sos responsable de en quién elegís convertirte. Espero que algún día entiendas que el amor no se trata de sangre. Se trata de estar presente, de quedarse cuando es difícil, de elegir a la familia todos los días. Yo te elegí, Benjamín. A pesar de todo, te elegí. Espero que algún día nos elijas de vuelta. Agustina en Benjamín lloró al leerla. Yo también. Nos sentamos en la mesa de la cocina de papá. 2 hijos que habían perdido al único padre que realmente conocieron, y finalmente nos convertimos en los hermanos que él siempre esperó que fuéramos a las tiendas. ¿Están prosperando ahora? Mantuve a todos los empleados de papá. Benjamín administra la tienda original ahora, y es bueno en eso. Tiene la paciencia de papá con los clientes. Yo todavía enseño 3er grado en la escuela Providencia. Papá tenía razón. Estaba destinada a ser profesora,
pero voy a las tiendas cada sábado por la mañana. A veces, Benjamín se une a mí, caminamos por cada local. Manteniendo vivo el legado de papá encontré la segunda carta de papá para mí, colocada allí por el señor Valenzuela Nera, puro papá amoroso, protector, honesto. Mi queridísima Isabella, si estás leyendo esto, Constanza ha forzado verdades que esperaba ahorrarte. La adopción de tu madre no cambia quiénes eran tus abuelos, los que la amaron, los que te amaron. Los Morales criaron a Beatriz con tanto amor que nunca sintió la necesidad de encontrar a sus padres biológicos hasta que el cáncer la obligó. Ese es el poder de la familia elegida. Lo que más importa es esto, desde el momento en que te sostuve por primera vez fuiste mía. No por ADN, sino porque te elegí, luché por vos, te amé. Cada sábado en las tiendas, cada sesión de tareas, cada momento de orgullo en tu graduación. Eso fue real. Éramos nosotros. Guardé los secretos de Constanza sobre Benjamín, porque esperaba que ella encontrara el camino. Guardé la historia de tu madre, porque ella me lo pidió, pero nunca guardé secretos sobre mi amor por vos. Constanza vio signos de dólar. Benjamín vio competencia. Pero vos, Esita, vos viste lo que yo vi en un legado de trabajo duro, honestidad y ayuda a los vecinos. Por eso las tiendas son tuyas, no por sangre, sino porque entendés lo que realmente significa Valdivia Namá a ese chico si podés. Está perdido y enojado, pero hay bondad en él. Quizás sin el veneno de su madre, él también pueda encontrarla. Tu papá, a la semana pasada, marcó el primer aniversario de la muerte de papá. Benjamín y yo visitamos su tumba juntos. La lápida dice en Agustín Valdivia, amado padre. El amor hace a la familia. Colocamos flores frescas, rosas amarillas. Sus favoritas, le habría encantado esto, dijo Benjamín en voz baja. Nosotros juntos, sin drama, sí, asentí. Le habría encantado. Mientras caminábamos de regreso, Benjamín mencionó que había estado viendo a un terapeuta. Disse que fui abusado emocionalmente, que mamá me usó como arma contra Agustín. Estoy empezando a verlo ahora. Papá lo vio entonces, repliqué. Por eso nunca se rindió con vos. Nunca se rindió con ninguno de los dos, corrigió Benjamín. Y tenía razón, Constanza nunca impugnó el testamento. Esa grabación de seguridad debió ser particularmente condenatoria. No hemos sabido nada de ella, aunque Benjamín recibió una tarjeta de cumpleaños sin remitente y un cheque que nunca cobró. El señor Valenzuela todavía maneja los asuntos legales. El mes pasado me dijo que papá había dejado una carta más, para abrirse en el 5º aniversario de su muerte. Dijo, estarán listos entonces. Explicó ambos, porque papá pensaba en todo, incluso en la muerte. Todavía nos está protegiendo, enseñando, mostrando que el amor hacia la familia a veces, las historias de amor más profundas no son románticas. Son entre un padre y los hijos que eligió amar. Papá lo demostró todos los días de mi vida, e incluso la muerte no pudo impedir que me protegiera una última vez. Las ferreterías todavía huelen a acerrín y metal, a posibilidad y trabajo duro, pero ahora también huelen a esperanza o segundas oportunidades, a familia elegida. Benjamín y yo estamos construyendo algo nuevo sobre la base que papá nos dejó. No solo un negocio, sino una relación real. Ese es el verdadero legado de papá. No las tiendas ni el dinero. Es la lección de que la familia no se trata de sangre, se trata de elegir amar, elegir quedarse, elegir protegerse mutuamente, especialmente cuando es difícil. Y en algún lugar, de alguna manera, sé que papá nos está mirando, orgulloso de que sus hijos, ambos, finalmente lo entendieran. Así disfrutaste esta historia. Por favor, dale me gusta al video y compártelo con alguien que necesite escuchar que la familia se trata de amor. No solo de ADN, comenta abajo, si alguna vez has experimentado un momento en que alguien eligió ser tu familia, incluso sin lazos de sangre. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias poderosas sobre amor, redención y las familias que elegimos. Gracias por escuchar mi historia sobre mi papá, Agustín Valdivia, quien demostró que los lazos más fuertes no siempre están escritos en nuestros genes,